Muy buenos días, tardes, noches para todos. El día de hoy junto a mi compañera Dayana Largo y mi compañero Julián García les vamos a hablar un poco sobre las cadenas de Markov. Las cadenas de Markov llevan el nombre del matemático ruso Andrei Markov, nacido en el año 1856 y fallecido en el año 1922, quien desarrolló los fundamentos teóricos de estos procesos estocásticos a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Orígenes y contribuciones de Andrei Markov. Su trabajo inicial. Markov es más conocido por sus trabajos pioneros en teoría de probabilidades y procesos estocaicos. En 1906 publicó su famoso artículo sobre una aplicación de la ley de grandes números a la representación de funciones por series, donde introdujo las cadenas, que llevarían su nombre. Después tenemos las cadenas de Markov. Propuso una secuencia de eventos aleatorios donde la probabilidad de la que ocurra un evento futuro depende únicamente del estado actual, no de los estados anteriores. Desarrolló y aplicó la teoría de cadenas de Markov para descubrir y modelar los sistemas que evolucionarían en el tiempo, como procesos de muestreo, secuencias de texto y movimientos aleatorios. Como siguiente contribución, tenemos las matrices de transición. Markov utilizó las matrices de transición para representar las probabilidades de cambio entre estados de una cadena. En representación matricial es un componente central de la teoría de las cadenas de Markov. Desarrollos posteriores y aplicaciones. Contribuciones posteriores. La teoría de las cadenas de Markov se ha expandido considerablemente desde los días de Andrei Markov. Investigadores posteriores han explorado aplicaciones en diversos campos, incluyendo la ingeniería, la economía, la biología, las ciencias de la computación y más. Aplicaciones contemporáneas. Hoy en día, las cadenas de Markov son fundamentales en áreas como el aprendizaje automático, el análisis de datos secuenciales, la inteligencia artificial y la modelación de sistemas dinámicos. Algoritmos y herramientas. Han surgido algoritmos y herramientas sofisticadas basadas en la teoría de cadenas de Markov, como los modelos ocultos de Markov, HMM, o los procesos de decisión de Markov, MDP, que se utilizan en procesamiento de señales, el reconocimiento de patrones, la optimización y más. Impacto y significado. El legado de Andrei Markov y su contribución a las cadenas de Markov han sido de gran importancia. Su teoría sentó las bases para el estudio de los procesos estocaicos, permitiendo la modelización de fenómenos aleatorios en una amplia gama de disciplinas. Las cadenas de Markov han demostrado ser una herramienta invaluable para comprender y predecir comportamientos aleatorios en el tiempo, contribuyendo significativamente al avance de la ciencia, las matemáticas aplicadas y la estadística. En esta parte vamos a hablar sobre los conceptos básicos de las cadenas de Markov en estadística. Las cadenas de Markov son procesos estocásticos que describen secuencias de eventos, donde la probabilidad de un evento futuro solo depende del estado presente, no de los estados anteriores. En estadística, esos elementos claves son fundamentales. Por ejemplo, los estados. Los estados representan las condiciones discretas o situaciones posibles en las que un sistema puede encontrarse en un momento dado. En una cadena de Markov, el sistema solo puede estar en un estado particular, en un instante específico. Esos estados pueden ser números, palabras, condiciones físicas, etc. Todo lo que nosotros podamos imaginar. Las transiciones son los movimientos de un estado a otro en la cadena de Markov. Estas transiciones se determinan de probabilidades fijas y están condicionadas por el estado actual del sistema. Es decir, la probabilidad de pasar de un estado a otro depende únicamente del estado actual y no de cómo se llegó a ese estado. El tercer concepto es la matriz de transición. La matriz de transición es una herramienta esencial para representar las probabilidades de transición entre los diferentes estados de una cadena de Markov. Estas matrices es cuadrada y simétrica si el número de estados es finito. Si hay n estados en el sistema, la matriz de transición tendrá dimensiones de n por n. Los elementos de esta matriz representan las probabilidades de transición de un estado a otro. La fórmula fundamental que describe la propiedad de Markov se basa en las propiedades de Markov de primer orden, que establecen que la probabilidad condicional de que un sistema pase a un estado futuro
depende únicamente del estado presente y no de cómo se llegó a este estado. Las fórmulas básicas de una cadena de Markov para un estado futuro J con condiciones al estado actual de I se expresa como, donde P y J es la probabilidad de transición del estado I al estado J. Esta fórmula establece que la probabilidad de que el sistema pase al estado J en el siguiente paso, dado la condición de que está en el estado I en el paso actual, es simplemente la probabilidad de transición P y J. Es importante resaltar que esta fórmula describe la propiedad básica de una cadena de Markov de primer orden, donde las transiciones entre estados son independientes de cómo se llegó al estado actual. Bueno, las cadenas de Markov son fundamentales en diversas áreas estadísticas y tienen ciertas aplicaciones. Por ejemplo, tenemos la de análisis de series temporales. Esto significa que, por ejemplo, podemos como ejemplo poner el clima, en lo cual las cadenas de Markov lo que hacen es modelar la evolución de ciertos patrones del clima para dar transiciones entre estaciones, y así en un ámbito financiero se emplea como modelo de fluctuación de precios activos a financieros. Otra aplicación que tenemos son los procesos de decisión marconianos. En esto, por ejemplo, aplica la teoría de juegos y la toma de decisión, en los que los MDP permiten modular escenarios en los que las decisiones se toman en un entorno incierto. Otra aplicación que tenemos es el filtrado bayesiano, que es utilizado para realizar predicciones y estimaciones en entornos donde la información disponible es incompleta o incierta. Por ejemplo, podríamos decir que en el seguimiento de objetivos en movimiento, como lo podrían ser aviones, vehículos, motos, lo que sea. Ya ahí entramos con la filtración bayesiana, que ayuda a determinar la posición futura en observaciones pasadas y presentes. Y ahora tenemos lo de las cadenas de Markov. ¿Qué importancia nos dejan estas en la estadística? Bueno, tenemos varias razones, por la cual es el modelado de procesos estocásticos, en donde fundamentalmente sirven para modelar y analizar una amplia gama de procesos estocásticos, o sea, aquellos en los que las secuencias de eventos futuros están sujetas a cierto grado de aleatoriedad o incertidumbre. Otra, por ejemplo, puede ser la simplicidad y la flexibilidad de estas cadenas de Markov, con lo cual proporcionan un enfoque simplificado pero poderoso para poder modelar sistemas dinámicos. Otra razón de importancia que poseen estas es, por ejemplo, la predicción y la toma de decisiones, con lo cual nos permite, por ejemplo, predecir eventos futuros basados en el estado actual del sistema. Y esto es muy esencial para la toma de decisiones en entornos dinámicos e inciertos. También otras son las aplicaciones en diversos campos, como lo es, por ejemplo, la versatilidad en las múltiples áreas y procesamientos de señales, como lo es, por ejemplo, para la inteligencia artificial, la biología, la economía y el análisis de datos, entre otros. Y como última importancia, por ejemplo, en los sistemas con memoria limitada. En algunos casos tenemos que el comportamiento futuro de un sistema puede depender del solo estado presente de la memoria. Y con las cadenas de Markov, con su propiedad, podemos modelar y estudiar sistemas con propiedades de memoria limitada para simplificar su uso y optimizar a largo plazo. Conclusión. Vamos a ver como conclusión de las cadenas de Markov que hacer el proceso estocástico permiten representar y analizar fenómenos que evolucionan en el tiempo de manera probabilística, basándose únicamente en el estado presente, lo que les convierte en herramientas fundamentales en el análisis de secuencias de eventos. Su simplicidad conceptual y capacidad para modelar la evolución del sistema con transiciones probabilísticas las hacen idóneas para situaciones donde los eventos futuros dependen únicamente del estado actual, lo que resalta relevante en la predicción de series temporales y en la comprensión de la dinámica de sistemas complejos. En aplicaciones prácticas, esta cadena encuentra su uso en amplia gama de campos, desde las finanzas hasta la biología y la ingeniería.
Por ejemplo, en las finanzas se utilizan para modelar y predecir el comportamiento de los mercados. En biología para comprender la dinámica de las poblaciones y en ingeniería para planificar y optimizar rutas de transporte. Además, que es lo que se utiliza también para modelos de Big Data y Business Intelligence. Su versatilidad en la modelización de sistemas dinámicos y la capacidad para realizar predicciones probabilísticas los convierte en una herramienta valiosa para tomar decisiones informadas en situaciones donde la incertidumbre y la variabilidad son intrínsecas. Las cadenas de Markov son una piedra angular en el análisis estadístico debido a su capacidad para modelar procesos secuenciales y proporcionar una. Buenas tardes, vamos a resolver un ejercicio matricial, estocástico en Excel. Bien, he tomado como ejemplo un ejercicio del libro de álgebra lineal de David Lai. Esto dice, un animal de laboratorio puede comer cualquiera de 3 alimentos todos los días. Los registros de sus laboratorios muestran que si un animal elige un alimento en una prueba, hay un 50% de probabilidades de que prefiera el mismo alimento en la siguiente prueba. Así, los datos de entrada son el alimento 1 y saldrá. Estos son los datos de entrada, el alimento 1, y estos son los datos de salida, el alimento 1. Por lo tanto, si se elige de nuevo, sería 0,50% de probabilidad. Lo mismo para el alimento 2, y lo mismo para el alimento 3. Bueno, ahora, y elegirá los otros alimentos con una probabilidad, con probabilidades iguales del 25%, es decir, si elige el alimento 1, que es el de entrada, tendrá 0,25% de probabilidad del alimento 2, 0,25, y lo mismo para todos 0,25 en todos estos y esto es porque las cadenas de Markov tienen que sumar bien uno por columna y hay dos principios generales de las cadenas de Markov que dice que la suma de sus columnas debe ser igual a 1 y cada una de sus entradas también debe ser positiva. Entonces, igual, ponemos suma y sumamos la primera columna. Así tenemos que esto es 1 y aplicamos lo mismo para todo. Sería 1, 1. Ahora, usamos la función if, que ya está escrita aquí, pero lo volvería a hacer. Entonces ponemos igual a si abro paréntesis la prueba lógica es que si esta suma anterior es igual a 1 y solo igual a 1 entonces punto y coma el valor lógico sería posible, cerramos comillas, y el otro valor si es falso. Punto y coma, las comillas, no es posible, no es posible, no es posible. Podríamos comprobarlo, por ejemplo, si hiciéramos que este valiera 0,30. 2 y 30, entiendo, no es posible. No es factible hacerlo. Así que, bueno, vamos a cambiarlo de nuevo. 12 y 25, ahora debemos introducir el vector de probabilidad. La primera pregunta ya está contestada. Dice, ¿cuál es la matriz estocástica para esta función? Es esta de aquí. Dice, si el animal elige el alimento número 1 en una prueba inicial, ¿cuál es la probabilidad de que prefiera el alimento número 2 en la segunda prueba después de la prueba inicial? Eso significa que si el animal ha elegido el alimento 1, esta sería la primera prueba. Empezamos con 1, con 0 y con 0, porque ha elegido el primer alimento en los datos de entrada, y esta sería la salida. Bien, ahora utilizamos la fórmula MULT, que sería igual a MULT, y señalamos la primera matriz, que sería la matriz estocástica, que en este caso sería igual a P, que es esta de aquí, coma, espera, coma, y subrayamos el vector de probabilidades. Y subrayamos el vector de probabilidades ponemos Ctrl+Shift+Enter y obtenemos 0. 5 Bueno, aquí acabo de tener un error porque primero tuve que marcar todas las columnas del resultado, ahora sí marcamos las columnas del resultado y ponemos la misma multa y la matriz como dije, el punto y coma y este vector de probabilidad y ponemos Ctrl+Shift+Enter para cubrir todo el rango y obtenemos 0.525025 entonces la respuesta a la pregunta B sería si el animal escoge el alimento número 1 en una prueba inicial, ¿cuál es la probabilidad de que prefiera el alimento número 2 en la segunda prueba después de la prueba inicial? Bueno, es esta. 0,5% de probabilidad de que prefiera esa misma comida. Gracias.